Un capítulo más para el grupo de la Pre del Colegio Abraham Lincoln. El capítulo longitud de arco y sector circular. Eso es lo que vamos a tomar el día de hoy. Definimos. Longitud de arco es la extensión longitudinal que posee el arco de una circunferencia. Aquí tenemos el arco de la circunferencia. Y lo que vamos a hallar es la longitud de este arco. Repasemos. L es la longitud, R es el radio, θ es el ángulo en radianes, O es el centro de la circunferencia. Este ángulo y este arco van a ser directamente proporcionales, pero veamos qué relación se cumple. Esa longitud es igual al ángulo por el radio, siempre recordando que el ángulo debe estar en radianes, y cuando aplico esta relación solamente utilizo la parte numérica. De aquí puedo deducir, puedo despejar el radio, despejar el ángulo. Eso ya es criterio y ayuda algebraica, ¿no? Aquí nos dan una pequeña forma para yo hallar. Por ejemplo, el ángulo va a ser igual a la longitud entre el radio. El radio va a ser igual a la longitud entre el ángulo. La longitud va a ser igual al ángulo por el radio. Es una mnemotecnia que lo utilizan para recordarse. Veamos el área de un sector circular. Sector circular es esa parte que está sombreada. Una porción de la circunferencia. Perdón, del círculo sería. Una porción del círculo. Entonces, por eso va a tener área, porque el círculo es toda la parte interna, incluido el borde. Entonces, el sector circular va a ser esa porción de círculo. Y por lo tanto yo voy a hallar el área. Me voy a valer de la longitud del arco, me voy a valer del radio, me voy a valer del ángulo, con las mismas condiciones que vi anteriormente. Entonces, para hallar el ángulo, el área de un sector circular, se utilizan tres relaciones. Ojo, hay que tener cuidado en verificar esto. En el primero, si ustedes observan, el área va a ser igual al ángulo por el radio al cuadrado entre 2. Eso es hallar el área del sector teniendo el radio y teniendo el ángulo. Puedo hallar el área del sector sin tener el ángulo, pero teniendo la longitud. Longitud por radio entre 2. Puedo hallar el área sin tener el radio. Longitud al cuadrado entre 2 veces el ángulo. Vuelvo a repetir, en todos estos casos debemos tener en cuenta qué información tengo en el problema y cuál de ellos aplico. Entonces es necesario tener un poco de análisis al momento de desarrollar los ejercicios. Veamos el área de un trapecio circular. Algunos conceptos lo estoy dando muy directo porque estos ya se estudian en geometría, entonces mucho hay que recordarnos geometría si es que nosotros queremos entender bien la trigonometría. Por ejemplo, el alumno ya sabe que es un trapecio circular, pero de todas maneras voy a recapitular, voy a explicar. Trapecio regular es esta porción que ven ustedes ahí. Se forma dentro, en el interior de un sector circular. Aquí ve el sector circular. Entonces, trazo un radio y trazo otro. Esa porción limitado por las dos longitudes es un trapecio circular. H es la distancia entre las dos longitudes, los dos arcos. ¿Cómo hallo este área de este trapecio circular? Dice, sumo la longitud de arco más grande más la longitud del arco más pequeño, divido entre 2 y multiplico por la separación entre las longitudes de dichos arcos. Ahí está. Aquí tengo su leyenda. Dice, ese es el área del sector A o B. Dice, en este caso me está mencionando algunas partes. A ver, yo reviso. L1, longitud del arco interior. L2, longitud del arco exterior.
distancia entre las longitudes de los arcos, H, teta ángulo central en radianes. Ahí está. Entonces, ese es el área del trapecio, ¿no? Área del... Aquí vamos a poner área del trapecio circular, ¿no? Trapecio circular. Vamos a ir aclarando más. Ese es el área del trapecio circular. L1, longitud del arco exterior. También vamos a aclarar esto. Y L2, longitud del arco interior. También lo vamos a aclarar un poco más. H, la distancia de las longitudes de los arcos. Θ, el ángulo central expresado en radianes. Listo, aquí tenemos esto. Entonces, una vez repasada esta teoría, una vez estructurada bien esta teoría, una vez que el estudiante conozca todas las propiedades, voy a resolver algunos ejercicios. Dice, por ejemplo, de la figura calcular el perímetro del sector circular A o B. Perímetro de todo esto significa que tengo que sumar esto más esto más esto, pero todos los tengo expresado en X. Entonces, como los tengo expresado en X, voy a tener que utilizar primero hallar el valor de X. ¿Y cómo hago esto? Esto lo voy a tener que hacer utilizando la fórmula de longitud de arco. Ustedes se recuerdan, ahora voy a hacer uso de mi pizarra, voy a trasladar a este lado. Yo sé que la longitud del arco es igual al ángulo por el respectivo radio. Esa es la fórmula. Hago mi línea siempre para yo poder entender. Ahora, la longitud es X más 9. X más 9. Eso es igual al ángulo. Ya saben que aquí tomo solo la parte numérica. El ángulo es X, que multiplica al radio. Y el radio es X más 1. Ahí está. Entonces, obtengo una relación que voy a hallar ahí el valor de X. Desarrollando entonces X más 9 es igual a X al cuadrado más X. Las X se van, las X se simplifican, que queda 9 es igual a X al cuadrado. El estudiante ya entiende que dice entonces esta potencia pasa como raíz, 3 es igual a X. Entonces hasta aquí hallé el valor de X. Y lo que me están pidiendo, hago línea, lo que me están pidiendo es el perímetro. Entonces ustedes saben que el perímetro siempre se representa por 2P. En este caso el perímetro del arco sería X más 1 más X más 9 más otra vez X más 1, porque estoy tomando X más 1, X más 9, X más 1. Me está pidiendo el perímetro. Entonces digo 2P es igual, pero yo sé que X vale 3, sería 3 más 1, 4, más 3, 7. 7 más 9, 16. 16 más 3, 19 más 1, 20. Entonces el perímetro valdría 20. Si ustedes pueden observar la clave C. Entonces, de esa manera, haciendo un recuento, a ver, yo me recuerdo de la longitud, reemplazo los valores según me está dando en el gráfico. Entonces, luego resuelvo esta ecuación, hallo el valor de X. Enseguida me piden el perímetro, que es la suma de todos los lados, sumo y obtengo una respuesta. De esta manera, señores, es como puedo yo desarrollar uno de los ejemplos dentro de lo que
respecta el sector circular. Ahora, puedo yo desarrollar también esto de aquí. El estudiante se da cuenta, a ver, muevo mi pizarra hacia el otro lado y me doy cuenta, quiero desarrollar ese problema y obtengo, dice, del esquema mostrado calcular el valor de L. Aquí me dice 20 pi, este arco, este es L, este ángulo vale 2x y esto vale x. Entonces, pero todos estos están expresados en grados sexagesimales y ya sabemos nosotros que los ángulos no deben estar en sexagesimales, sino debe estar en radianes. Entonces lo voy a convertir primero y yo sé que la fórmula para la conversión es S entre 180 grados, S entre 180 grados, todo eso va a ser igual a R entre 2pi o entre pi en este caso, no, porque estoy trabajando solamente estoy trabajando con media vuelta, pi radianes. Esa es la propiedad que yo tengo. Ahora, pero S vale X. Entonces, en el sistema, si yo despejo, S vale X. Entonces sería, reemplazo X, esto pasa multiplicando, saben que debo trabajar, sería X pi. Todo esto entre 180 grados, eso es radianes, por supuesto, eso es igual a R. Entonces ya está el ángulo, ya está convertido, pero ojo, aquí las unidades, aquí voy a tener que eliminar esta unidad. ¿Por qué? Porque se supone que con x grados ya se elimina, entonces quedaría solo así. Una vez que tenga que yo hallé el valor del ángulo, ahora sí me doy la libertad de poder reemplazar. Primero hallo el valor del radio. En mi gráfico yo me doy cuenta, para aplicar la fórmula, longitud es igual al ángulo multiplicado por el respectivo radio. Ustedes saben, la longitud lo tengo, el ángulo lo tengo, en lo que no tengo es el radio, y mi trabajo está justamente hallar en eso. Entonces la longitud es 20 pi, así me dice el problema, 20 pi, y eso dice debe ser igual al ángulo, pero el ángulo vale 2x, o sea, 2 veces mi ángulo en radianes. Entonces sería 2 veces mi ángulo en radianes, y si yo multiplico 2 por todo esto sería x pi entre 90. Entonces sería x pi, todo esto entre 90, y ya no utilizo el radianes porque me dicen que solamente debe ser numérico. Todo esto debe estar multiplicado por el respectivo radio que no conozco. Entonces sigo mi desarrollo. Ustedes saben, en esta relación pi se simplifican, entonces quedaría 90 por 20 sería 1800. Todo esto, el x que está ahí multiplicando va a pasar a dividir 1800 entre x, eso es igual a R. Ese es el valor de R. Ya hallé el valor de R. Le hago una línea para poder entender. Entonces recapitulo, estoy ahí convirtiendo el ángulo a radianes, que es lo que me pide,
con mi formulita estoy hallando el valor del radio. Teniendo eso, ahora sí, nuevamente hallo el L, pero el L que ya está en el problema. El L va a ser igual, haciendo nuevamente, copiando en mi formulita al ángulo por el respectivo radio. Pero, y ese L es el que me piden. Eso va a ser igual a mi ángulo, pero mi ángulo es X. ¿Y cuánto vale X? En radianes, X en radianes vale X pi entre 180. Solamente voy a tomar la parte numérica. Entonces mi ángulo vale X pi, todo lógicamente esto está en como una fracción, X pi entre 180, todo esto multiplicado por el radio, pero el radio vale 1800 entre X. Eso es lo que vale. Entonces mi longitud va a ser igual, las X se van, ya no hay X, 180 queda 10, 10 que 10 pi, 10 pi. Pero como me está pidiendo la longitud y todo me daba en metros, entonces 10 pi metros. Eso sería entonces la respuesta. A ver, reviso mis claves, ¿cierto? 10 pi metros. Aquí está la respuesta. Entonces, haciendo un recuento, convierto el ángulo en radianes como me piden. Con el primer sector hallo, y teniendo la longitud de arco, teniendo el ángulo, hallo el radio me sale esto. Y otra vez en el otro sector voy a hallar L, que es la gran incógnita, y tengo la respuesta como 10 pi metros. Entonces, de esta manera, señores, es como nosotros podemos, haciendo uso de varios pasos, pero ordenado lógicamente, podemos encontrar la solución a estos ejercicios. Entonces, aquí les muestro, si ustedes revisan, hay ejercicios muy parecidos, siempre diciéndoles por favor que cualquier consulta al WhatsApp, cualquier duda que haya en el grupo de ejercicios, siempre sugiriendo al estudiante de que pues intente, resuelva, para poder tener la destreza respectiva. Yeah.